como tema de investigación hemos tomado el nivel de satisfacción de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú con respecto al aprendizaje en la modalidad remota, virtual y el retorno de las clases presenciales en la región de Arequipa en el ciclo marzo 2022. Siguiente. Los integrantes que conforman nuestro trabajo, que hemos realizado el trabajo son Drusila Romina Huaypahuanca, Rafael Cornejo Portugal, David Hilari del Carlos Chancayauri, mi persona y Alberto Hubert Quispe Quispe. Voy a presentar lo que es la introducción y el planteamiento de los problemas. En la introducción, la pandemia del COVID-19 planteó un desafío al sistema de educación nacional y privada. En el presente trabajo de investigación se analizará e interpretará los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Dicho trabajo se realizó para conocer e informar cuál es el nivel de satisfacción de los estudiantes con las clases remotas, virtuales y semipresenciales. A partir de esta encuesta se recolectan datos generales como la edad, género, carrera y ciclo actual, y entre otros. Siguiente. Como primer paso, realizamos una encuesta con 10 preguntas, cumpliendo con los 3 tipos de variables. Seleccionamos a 200 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, que serán nuestra muestra. Siguiente. En este paso le doy paso a mi compañero que va a presentar los procesamientos de la información. Siguiente. Ya. Tomamos una encuesta de 10 preguntas en el cual la pregunta número 1 era el sexo, ¿no? Entonces era una variable cualitativa nominal y se vio, ¿no?, que en un porcentaje del 55% era de género femenino. Siguiente, por favor. También tomamos la encuesta, la edad del estudiante, ¿no? Era una variable cualitativa continua y vimos que en un porcentaje, ¿no?, que del 60% pertenecía entre un intervalo de 21 a 24 años. Siguiente, por favor. La pregunta número 3, ¿a qué ciclo pertenece usted actualmente? Era una variable cualitativa ordinal y se puede observar, ¿no?, que en un 28% de los estudiantes pertenecían al segundo ciclo, como también se vio, ¿no?, que en una proporción del 0.145 era del noveno ciclo. Siguiente, por favor. Ya. La pregunta número 4 era ¿qué facultad pertenecía a tu carrera? Era una variable cualitativa nominal y se vio, ¿no?, que en un porcentaje del 41% estudiaba la carrera de ingeniería industrial. Siguiente, por favor. Ya, se puede observar que la pregunta número 5 era, no, la pregunta era ¿cómo es la comunicación que tiene ahora con los docentes en la modalidad remota virtual? ¿No? Era una variable cualitativa, ordinal, y se vio, ¿no?, que en un porcentaje del 30% era buena, como también que en un porcentaje del 13% era muy mala. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo es la comunicación que tiene ahora con los docentes en la modalidad presencial? Fue nuestra sexta pregunta. Era una variable cualitativa ordinal y se vio que en un porcentaje, ¿no?, del 51% decía que era buena, como también en una proporción de 0 era muy mala. Siguiente, por favor. La pregunta número 7 era, ¿cómo calificaría usted la metodología utilizada por los docentes en la modalidad virtual del 1 al 10? Se vio, ¿no?, que era un tipo de variable cuantitativa discreta y se vio que en un porcentaje del 25% el de los estudiantes calificaba con una puntuación de 5. Siguiente, por favor. La pregunta número 8 indica ¿cómo calificaría usted la metodología utilizada por los docentes en la modalidad presencial del 1 al 10? Y se vio que en un porcentaje, ¿no?, del 38% calificaba
con 7 puntos y en una proporción de 0 con una calificación de 1. Siguiente, por favor. Ya. La pregunta número 9 era, ¿qué opina usted sobre la cantidad de inconvenientes de las clases presenciales respecto a las online? ¿No? Una variable cualitativa nominal. Se vio que en un porcentaje del 44% indicaba que tenía la misma cantidad de inconvenientes que las online. Siguiente, por favor. Por último, vimos la 10ª pregunta, que decía que usted estaría satisfecho con el aprendizaje en la modalidad semipresencial en el presente año, ¿no? Entonces se vio que en un 52% o en una proporción de 0.515, los estudiantes no estaban de acuerdo con la posición a la modalidad semipresencial el presente año. Siguiente, por favor. Ahora sí voy a dar pase a mi compañera para que indique la distribución muestral. Ok, en la distribución muestral para la media y proporción, en el primer problema, abarcamos lo que es la distribución muestral para la media del problema número 8 de la encuesta. Entonces, mediante una encuesta realizada en la Asociación de la Universidad Tecnológica, de la muestra que tenemos 200 alumnos arequipeños, 58 pertenecen a la carrera de Ingeniería Industrial. Tenemos que la media es 7.765 y una distribución muestral estándar de 24,47. Entonces, interpretamos que la distribución muestral de esta media de estudiantes es 7.765 a 3.533. En el problema 2, utilizamos la pregunta número 6, en la cual nos dice que de las 200 personas encuestadas entre 17 y 34 años, de las cuales se tomó una muestra de 80 alumnos para saber cuántos de ellos consideran que tienen una buena comunicación con sus docentes en la modalidad presencial. El 51% de estudiantes consideran que tienen una buena comunicación con sus docentes de manera presencial. Es así que necesitamos encontrar la distribución muestral de dicha proporción y la probabilidad de que la proporción muestral de los alumnos que tienen una buena comunicación con sus docentes esté comprendida en el intervalo de 0,45 y 0,55. Entonces, damos como interpretación que la probabilidad de proporción de que los alumnos que tienen una buena comunicación con sus docentes de manera presencial, que se encuentran entre 0,45 y 0,55 es del 74,71%, por lo cual podemos deducir que tienen una buena comunicación alumno-docente. En la distribución muestral para diferencia de proporción del problema 1, que está en la pregunta número 9 de la encuesta, de los 200 encuestados, se sabe que el 18% de estudiantes presentan muchos inconvenientes para la enseñanza virtual, mientras el 7,5% de los estudiantes les genera muchas ventajas la enseñanza virtual por comodidad y otras razones. Es así que se extrae la muestra aleatoria 10 estudiantes de cada uno de los grupos para calcular la probabilidad de que la proporción muestral de los estudiantes que presentan muchos inconvenientes en la enseñanza virtual exceda la proporción muestral de los estudiantes que presentan muchas ventajas en la enseñanza virtual en al menos 3%. Nuestra X es el número de alumnos con que presenta o no inconveniente en la enseñanza virtual. Entonces tenemos como que muchos inconvenientes. La N1 son 10, el P1 es 0,18, en muchas ventajas, N1 10 y P1 0,075. Tomamos a los 10 alumnos que presentan muchos inconvenientes en la enseñanza virtual y 10 alumnos que presentan muchas ventajas en la enseñanza virtual. La probabilidad la probabilidad de que la proporción muestral de los estudiantes con inconvenientes exceda la proporción con ventajas es de al menos 3%, es de 0,89, 0,7. Le doy el pase a mi compañera Katia. Yo voy a hablar en esta oportunidad sobre el intervalo de confianza para la media, proporción y para la varianza. Como problema 1, tenemos a los estudiantes de la UTP. Hicieron una encuesta aleatoria de 200 alumnos que estudian de modo virtual, remoto y semipresencial. Se encontró que 89 alumnos son varones y 111 alumnos son mujeres. Calcular e interpretar un intervalo de confianza al 98% para la diferencia de proporciones verdadera diferencia de género. Nuestra X va a ser el género de alumnos de la UTP. Hacemos nuestros cálculos respectivos
y nos sale como la interpretación es que no hay una diferencia de géneros entre los alumnos de la UTP. Este problema fue sacado fue utilizado los datos de la pregunta 1. Siguiente, por favor. Como problema 2 tenemos que los alumnos de la UTP realizamos una investigación en donde evaluamos el nivel de satisfacción de las clases virtuales, remotas y retorno a los presenciales de los alumnos de la UTP en marzo del 2022, en donde tuvimos en cuenta la edad. Con una muestra de 200 estudiantes se obtuvo los siguientes resultados. Tenemos nuestra base de datos de las edades, que está en la pregunta 2. Nuestra variable sería las edades de los estudiantes de la UTP. Hacemos nuestros cálculos y como interpretación tenemos que la edad media de los estudiantes de la UTP en marzo del 2022 está entre los 22.3364 y 22.8732 a un nivel de confianza del 96%. Siguiente, por favor. Como problema 3, tenemos que si los estudiantes de la UTP hicieron una encuesta aleatoria de 200 alumnos de la misma institución que ahora están llevando clases semipresenciales en marzo del 2022, se descubrió que 97 alumnos están satisfechos con la modalidad semipresencial y 103 no están satisfechos. Calculamos e interpretamos un intervalo al 95% de confianza para la diferencia de proporciones verdadera que tan satisfechos están los alumnos. Como X tenemos nuestra satisfacción de los alumnos de la modalidad presencial, hacemos nuestros cálculos respectivos y decimos como interpretación que si hay una insatisfacción verdadera por la modalidad de la semipresencial a un nivel de confianza del 95%. Esto lo sacamos de la pregunta número 10. Siguiente, por favor. Como ve, tenemos los estudiantes del área de estadística inferencial, entrevistamos a 200. Sacamos una muestra de 200 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú de forma aleatoria, donde 111 de ellas son de sexo femenino. Construimos un intervalo de confianza al 95% para el porcentaje de alumnos entrevistados. Nuestra variable sería el número de estudiantes de género femenino y como interpretación tenemos que el nivel de alumnas que estudian en la Universidad Tecnológica del Perú se encuentran entre las proporciones del 0.4912 y 0.6287, un nivel de confianza del 95%. De eso también lo sacamos de la pregunta 1. Siguiente, por favor. Como cuarto problema tenemos que de una muestra de 200 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú califican la metodología de enseñanza de los estudiantes de la cual se obtiene una varianza del 11.9571 a un nivel de confianza del 95%. Como variable tenemos la calificación de la metodología utilizada para los docentes de la modalidad virtual. Como interpretación tenemos que con los datos obtenidos de la encuesta realizada para hallar la calificación en la metodología de un profesor en la modalidad virtual de la Universidad UTP, concluimos que tiene una variancia menor de 14.7038 con un nivel de confianza del 95%. Esto lo sacamos de la pregunta número 8. Ahora le doy el pase a mi compañero Rafael. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hacer la prueba de hipótesis para la diferencia de proporción. Tenemos como problema 1 que se realizó una encuesta aleatoria a 200 estudiantes de la UTP, donde 87 alumnos indican que las clases presenciales tienen la misma cantidad de inconvenientes que ventajas, y nos dice indicar si más del 20% de alumnos consideran esto cierto usando un nivel de significancia del 0.01. Esta pregunta la hemos sacado de nuestro cuestionario de la pregunta 9, donde tenemos como variable la cantidad de inconvenientes que ventajas en las clases presenciales con respecto a los alumnos. Se hace las operaciones respectivas y nos sale como conclusión que se rechaza la alternativa y se acepta la nula, ya que no existe una evidencia suficiente para demostrar que a más del 20% de alumnos consideran que las clases presenciales tienen la misma cantidad de inconvenientes que ventajas a un nivel de significancia del 1%. Siguiente, por favor. Acá tenemos el problema 2, donde se desea saber la cantidad de alumnos que están satisfechos con la modalidad semipresencial en la UTP. Si 97 de 200 alumnos consideran que sí es buena y 103 de 200 consideran que no. Entonces, probar a un nivel de significancia del 0.05 si existe una diferencia de opinión en las dos respuestas. Esta pregunta se ha sacado, este problema se ha sacado de la pregunta 10 de nuestro cuestionario, donde tenemos dos variables, es número de alumnos que respondieron sí y la otra es número de alumnos que respondieron no. Se hace las operaciones correspondientes y nos sale como conclusión de que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa.
ya que sí existe una diferencia de opinión respecto a la satisfacción con las clases semipresenciales a un nivel de significancia del 5%. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a las conclusiones. Siguiente, por favor. Tenemos como primera conclusión que se vio que en un 18% de los estudiantes piensan que las clases presenciales tienen la misma cantidad de inconvenientes que las virtuales, además que un 52% no están de acuerdo con la modalidad semipresencial, por el hecho ya que tienen dificultades para ingresar a sus cursos remotos y presenciales, ya que los llevan seguidos, una después de la otra. Como segunda conclusión, tenemos, mediante un intervalo de confianza por la diferencia de proporciones bajo un nivel de confianza del 95%, se concluye que con los datos recolectados no se puede tomar una decisión en concreto en base a mantener la modalidad virtual para futuros ciclos, debido a que la diferencia entre las proporciones de la recomendación y la que no optan por la modalidad virtual no es tan significativa. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.